Hola, soy Elio Wolf, arquitecto de soluciones de seguridad en Amazon Web Services, y nos acompaña aquí hoy mi par Omner Barajas, que expondrá la segunda parte de esta charla. En esta oportunidad conocerán las buenas prácticas de gestión de identidades en la nube y también hablaremos sobre cómo es el acceso de los empleados a los recursos de AWS, cómo es el acceso de las aplicaciones a los distintos recursos con los que necesitan interactuar, y vamos a hablar también un poco más en profundidad a través de mostrarles demos sobre lo que estamos explicando o para que ustedes tengan la experiencia práctica y que puedan implementar estas recomendaciones en sus cuentas. En esta oportunidad hablaremos sobre IAM en infraestructura, cómo es el acceso a las distintas instancias utilizando AWS Systems Manager, Session Manager. Vamos a hablar sobre el acceso a los distintos recursos utilizando los credenciales temporales, que es la buena práctica, cómo podemos hacer para no tener credenciales embebidas dentro del código, para hacer cómo hacer que las distintas aplicaciones accedan a los recursos que necesiten como bases de datos en RDS u otras cosas que requieran credenciales de un modo tal en el cual no tengan credenciales embebidas dentro del código. Vamos a hablar sobre cuál es la buena práctica para autenticar a las personas, es decir, a los distintos empleados de su compañía para darle acceso a la consola o al CLI de AWS. Vamos a ver que AWS Single Sign-On nos va a poder ayudar en un esquema multicuenta a tener muchos beneficios. Y vamos a hablar también sobre las herramientas que tenemos para refinar esas políticas de IAM, en particular el IAM Access Analyzer. A modo introductorio, simplemente, AWS en cuanto a lo que es la infraestructura de AWS refuerza su postura de seguridad con respecto a lo que es una infraestructura on-premise en varios aspectos. Primero, en que AWS les otorga una serie de controles de seguridad y cumplimiento regulatorio que ya están implementados dentro de la infraestructura de los data centers. Cuando hablamos de la disponibilidad de las zonas de las zonas de disponibilidad, está siempre fijándose de que haya una distancia en kilómetros entre una zona de disponibilidad y la siguiente, que estén utilizando distintos proveedores para lo que es energía, para lo que es comunicaciones. Entonces, hay muchas cosas a nivel procesos que están auditados por SOC 2, por ISO 27001, que están auditados por los controles de la Cloud Security Alliance. Entonces, AWS despliega una serie de controles de seguridad que todo cliente de AWS está aprovechando al utilizar la nube. Y otra ventaja importante es que nos va a ayudar en cuanto a lo que es la visibilidad, el poder escalar con un modo seguro, con un modo visible de cómo son las cargas de trabajo, cualquier llamada a una API que se haga, ya sea que estén accediendo a la consola, que estén accediendo a través de la interfaz de comandos o a través de una SDK, todo queda auditado dentro de CloudTrail, con lo cual tienen esa ventaja de que pueden analizar bien qué pasó, si hubo un incidente, cómo resolverlo. Hay unos estándares muy altos en cuanto a lo que es privacidad y seguridad de datos. Por ejemplo, si tuviéramos la necesidad de cambiar un disco o se haya roto, en lugar de enviarlo al fabricante para que nos lo reemplace por un disco nuevo, lo que se hace es dentro del mismo data center hay equipos para destruir esos medios de almacenamiento antes de que salgan del data center, salen hechos polvo y se compra un nuevo disco para reemplazarlo. Un punto importante es cuando hablamos del cómo AWS realiza las distintas tareas de gestión, como el parchado de los servicios gestionados, con el hardening de las configuraciones. Todo lo hace a través de automatizaciones, lo cual hace que sea consistente el modo de aplicación, o sea, que no nos olvidemos de parchar, que no nos olvidemos de aplicar un control, que veamos que el anti-malware que tiene que estar desplegado en cualquier servicio que sea gestionado por requerimiento de PCI, que esté el anti-malware, que esté monitoreado, que esté actualizado. Todo ese tipo de cosas son realizadas a través de automatizaciones y AWS tiene, en cuanto a lo que son los incidentes internos de AWS de la propia infraestructura, tiene una automatización tal que el 96.4% de los incidentes se resuelven sin intervención humana. Esto es gracias a la gestión a escala durante tanto tiempo. Un punto importante también es que tiene AWS la mayor red de partners y soluciones de seguridad en el AWS Marketplace, con lo cual es otra ventaja que tienen al desplegar cargas en la nube. Un punto importante también a mencionar es con respecto a lo que es el modelo de responsabilidad compartida, que el cliente es responsable por la seguridad de sus cargas dentro de la nube, que va a depender de los servicios que elija, y AWS es responsable por proteger la infraestructura donde se ejecutan esos servicios. Entonces, cuando hablamos del modelo de responsabilidad compartida, AWS en servicios de infraestructura como S2 tiene la gestión, digamos, de todo lo que es el data center, el enfriamiento, la disponibilidad de los servidores,
el monitoreo de los servidores, la instalación del sistema operativo y de ahí en adelante queda todo para el cliente, todo lo que es el gestión del sistema operativo, parches, hardening, anti-malware, instalación de una base de datos. En este ejemplo estamos hablando de una base de datos, pero podría ser cualquier otro middleware u otro aplicativo. La gestión de la base de datos misma, los parches, el hardening, la configuración de los backups, de la alta disponibilidad, la escalabilidad, el crecimiento elástico de la infraestructura, el cifrado, el control de acceso, todo eso queda del lado del cliente. Cuando vamos a un servicio encapsulado o un servicio gestionado, si los servicios como a un Amazon RDS, es un servicio donde ustedes no tienen esa visibilidad del sistema operativo, sino que el sistema operativo lo instala AWS, lo gestiona, lo actualiza, lo parchea, le instala un anti-malware como requiere PCI, lo monitorea el anti-malware que esté prendido, que esté actualizado, se ocupa de todo lo que son las operaciones relacionadas a la base de datos misma, no solo la instalación de la base de datos, el parches, hardening y la instalación del motor en sí, sino también que ustedes simplemente tienen que configurar quiero cifrado y AWS va a ocuparse de cifrar esa información en esa base de datos. Lo mismo con la escalabilidad, si queremos que crezca, que escale automáticamente, también lo podemos configurar y AWS se encarga de las operaciones. Lo mismo con la alta disponibilidad, lo que es la replicación. Y también en cuanto a lo que son los respaldos de la base de datos. El cliente simplemente especifica, quiero 30 días de backups y AWS se ocupa de las operaciones diarias como para que eso no sea una carga que quede del lado del cliente. El crecimiento elástico y el control de acceso quedan del lado del cliente en este caso. Y cuando vamos a un servicio abstracto, como por ejemplo un DynamoDB o Aurora Serverless, cuando hablamos de base de datos, o un Lambda si hablamos de ejecución de código, en estos casos siempre la infraestructura entera está prácticamente gestionada por AWS. Hay una opción de cifrado o no cifrado que está siempre del lado del cliente y hay un control de acceso que es el punto clave que siempre queda al lado del cliente. O sea, el cliente es el que decide quién accede a sus datos. Básicamente porque el cliente es dueño de sus datos y tiene la potestad de decidir publicarlos. Por ejemplo, cuando hablamos de un sitio web público, uno podría poner un bucket de S3 y abrirlo al público con el objetivo de que eso sea un sitio web público. Eso es válido, simplemente hay que tener cuidado de estar abriéndolo en el bucket correcto y no abrir un bucket con información sensible. Entonces, como siempre el control de acceso es una responsabilidad del cliente, es el definir quién accede a mis datos, entonces ahí es donde se vuelve súper importante IAM y esta es la razón por la cual estamos entrando un poco más a detalle sobre el modelo de responsabilidad compartida. Veamos ahora cómo es ese control de acceso. Primero dijimos, vamos a ver IAM en infraestructura, entonces veamos cómo es el acceso a las instancias que tenemos en Amazon S2 a través de AWS Systems Manager Session Manager. AWS Systems Manager Session Manager es parte de un servicio que es AWS Systems Manager, que tiene muchas funcionalidades que no vamos a cubrir en el día de hoy, pero simplemente a modo de mencionarlas, a modo de visión general, el AWS Systems Manager permite parchar sistemas, permite actualizarlos, permite desplegar software, permite controlar configuraciones, permite ejecutar comandos en múltiples instancias en modo simultáneo o escalonado. Y una de las funcionalidades que quería mencionar en particular es el Session Manager. El Session Manager tiene la capacidad de acceder a las distintas instancias, o sea, les habilita a ustedes un shell como para que puedan, interactivo, como para que ustedes puedan acceder desde el navegador a las instancias y ejecutar comandos directamente sobre ellas sin la necesidad de abrir puertos de SSH o de RDP en el caso de PowerShell. El AWS Systems Manager Session Manager les va a permitir autenticar con IAM a través de Multifactor Authentication, también con AWS Sign como vamos a mencionar un poquito más adelante, y van a tener accesos que van a estar otorgados con tecnología de AWS, con lo cual van a poder aplicar Multifactor Authentication también. ¿Sí? La forma en la cual otorga el acceso a las distintas instancias, como dijimos antes, no es a través de la red, no es que le está otorgando un acceso entrante al puerto 22 como para que alguien se conecte desde afuera con alguna herramienta de terminal como PuTTY o a través de una otra herramienta, sino que lo que está haciendo es que se despliega un agente dentro de las instancias y ese agente se conecta hacia el endpoint del servicio del Systems Manager, Session Manager, a través de un NAT Gateway o a través de un VPC Endpoint, ¿sí? Si es que no tuviera salida de internet el equipo que queremos gestionar.
Entonces, ¿cuál es la visión? ¿Cómo va a ser la experiencia del usuario? Va a ser así. Va a tener un acceso a esa consola, va a tener un registro de auditoría que va a quedar cifrado dentro de un bucket de S3 y va a tener en esa auditoría el registro detallado no solamente de los comandos que ejecutaron, sino también de la respuesta de esos comandos. Veamos ahora cómo es el acceso a los recursos utilizando credenciales temporales. Si el uso, vamos a hablar sobre lo que es el uso de las access keys con respecto al uso de IAM Instance Profiles, lo cual es la buena práctica, el uso de credenciales temporales. Las access keys son credenciales duraderas y esto es muy importante entenderlo. Por defecto, como vienen las access keys, son claves que pueden ser utilizadas desde cualquier lugar. Si yo utilizo una access key y la pongo dentro de mi código, entonces ese código, si alguien logra tener acceso a ese código, podría utilizar esas access keys para ejecutar, para acceder a recursos de AWS desde fuera de su cuenta, desde fuera de la instancia donde ustedes tenían planeado correr su código. Sí, se pueden agregar condiciones para que esto no ocurra en las políticas de IAM, pero el punto aquí es, las access keys son credenciales duraderas, pueden ser utilizadas por defecto desde cualquier lugar y por defecto, nuevamente, hay condiciones que uno puede agregar como para que requiera multifactor authentication, pero por defecto es un factor único de autenticación. Entonces, por defecto, access key con permisos administrativos o un access key con permisos elevados, es significativamente peligroso dejarlas ahí en un código o en algún otro lugar donde puedan ser accedidas. Entonces, si tu código necesita acceder a algún recurso de AWS, como por ejemplo necesita leer un bucket o necesita acceder a Secrets Manager, vamos a ver un poquito más adelante, la forma en la cual acceden a esos recursos de AWS, la forma recomendada de acceder a esos recursos de AWS, es a través de las credenciales temporales que puede otorgarle un rol de IAM a una instancia. ¿Sí? Ahora lo veremos un poquito más a detalle. Pero el punto clave es no hardcodeen, como se dice en Argentina, no pongan script, no embeban código dentro de, no embeban credenciales dentro del código. Quien acceda al código va a tener acceso a esas credenciales y las puede utilizar desde otro lado. Si un desarrollador accidentalmente decide compartir ese código que acaba de desarrollar en algún GitHub o algún repositorio público, simplemente para colaborar con alguna iniciativa de open source tal vez, y no se da cuenta que el código está incluyendo también sus credenciales, entonces ese es un potencial camino de ataque para unas credenciales expuestas. ¿Sí? La rotación de las access keys requiere un esfuerzo, un control de cambios frecuentemente de que no afecte las distintas aplicaciones que estén utilizándolas, identificar una ventana donde pueda haber indisponibilidad, hacer pruebas, o sea, el uso de access keys no es lo recomendado. Entonces, ¿cuál es la buena práctica? El uso de AWS IAM Instance Profiles. Veamos cómo funcionan estas Instance Profiles. Tu código está corriendo dentro de un sistema operativo y ese sistema operativo tiene asignado dentro de EC2, le asignamos un instance profile. Ese instance profile básicamente es un rol que tiene permisos para ser asumido por S2 y de esa manera lo que hace este rol es otorgarle al sistema operativo credenciales temporales que están automáticamente siendo rotadas. Entonces, y están siendo rotadas no cada 30 días, sino que están siendo rotadas cada minutos. Entonces, tu código va a tener acceso a los distintos recursos de AWS porque va a utilizar las credenciales que el EC2 disponibilizó dentro del sistema operativo y a partir de eso va a poder acceder a distintos recursos en la nube. ¿Sí? También funciona con AWS Lambda, con Amazon SS, Amazon EKS, ¿sí? A través de los execution roles en el caso de Lambda y similar en otros servicios. ¿Cómo funciona este profile? Funciona de esta manera. Tu aplicación está corriendo dentro de una instancia, tiene asignado un rol. Ese rol tiene básicamente una trust policy donde dice que el servicio Amazon EC2 en este caso puede impersonar, puede asumir ese rol. Y por otro lado tiene una Access Policy, que la Access Policy es donde está efectivamente cuál es el permiso que le queremos dar a cualquier cosa que corra dentro de esa instancia. En este caso, el acceso a un bucket de S3, solo de lectura, ¿sí? Y aquí tenemos explicitado, bueno, por aquí en este caso, en este ejemplo, para todos los buckets,
idealmente en la vida real no estén utilizando un resource asterisco, sino que expliciten cuáles son los buckets a los cuales quieren acceder. Un punto importante relacionado a lo que es un quick win dentro de AWS es actualizar los contactos de seguridad dentro de AWS, dentro de la cuenta. ¿Sí? Tenemos contactos para billing, tenemos contactos para operaciones y hay un contacto para seguridad. Es importante que esto llegue a una cuenta de correo donde esté siendo monitoreada, idealmente que llegue algún tipo de alerta que ustedes tengan configurado también cuando llega un correo a esta dirección en particular, que nos llegue una notificación por mensajería instantánea. ¿Y por qué digo esto? Porque AWS los va a notificar si detecta algún potencial incidente de seguridad relacionado con sus credenciales. Y una de las cosas importantes es que así como los adversarios buscan los repositorios públicos tratando de encontrar dónde hay una access key, dónde hay una credencial que tenga un formato que alguien pueda aprovechar, de la misma manera AWS también monitorea esos repositorios públicos en búsqueda de credenciales con el objetivo de alertar a los clientes: aquí tenés una credencial tuya que accidentalmente la has compartido en un repositorio público, y las bloquea como para que los adversarios no tengan acceso a recursos que tengan compartidos con esas access keys. ¿Sí? Entonces, un punto importante, actualizar los contactos de seguridad. De nuevo, esto es un esfuerzo de post la exposición, con lo cual lo ideal es no usar access keys y de esa manera que no lleguen a estar expuestas. ¿Sí? Pero si es que ustedes tuvieran access keys que saben que las están utilizando y que aún no las pueden cambiar por instance profiles, entonces tengan presente de actualizar ese contacto de seguridad como para que puedan rápidamente ser notificados cuando AWS detecta que hay alguna credencial que está siendo comprometida. Entonces, ¿cómo hacemos cuando tenemos que otorgar el acceso a un recurso que utiliza credenciales duraderas? Y aquí hay varios tipos de recursos que utilizan credenciales duraderas. Una puede ser, por ejemplo, en las bases de datos como Amazon RDS. También podría ser cuando ustedes tienen algún servicio un servicio web, un software as a service que se autentica utilizando algún tipo de API key. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que nuestro código pueda acceder a esa base de datos, para que pueda acceder a esos servicios, pero que no tenga escrito dentro del código estas credenciales de acceso duraderas? ¿Cómo hacemos también para rotar esas credenciales, para minimizar el riesgo? Porque a medida que pasa el tiempo, credenciales duraderas que están embebidas en algún código, que están en algún acceso en un sistema operativo, a mayor tiempo que pasa, es mayor el riesgo de que alguien las haya tomado. Entonces, necesitamos rotarlas para minimizar ese riesgo. A medida que pasa el tiempo sin rotar, las credenciales incrementan su riesgo de ser comprometidas y tus equipos de seguridad tienen que estar preparados para poder rotar las contraseñas en el momento en el cual haya una sospecha de un compromiso sin afectar producción. De hecho, nuestro CISO tiene un hobby de acercarse a los distintos equipos de los que soportan los servicios y decir: ¿podrías rotar tus credenciales ahora? ¿Cuál credencial? Todas. ¿Y por qué hace esto? Básicamente para probar si el equipo está preparado como para poder rotar todas sus credenciales, digamos, de gestión, como para asegurarse de que no hayan credenciales dentro de lo que son nuestros equipos que no pueden ser rotadas en el caso en el cual ocurra algún tipo de incidente. ¿Sí? Veamos ahora cómo podemos hacer para aprovechar AWS Secrets Manager para gestionar esas contraseñas, esas access keys, resguardarlas y rotarlas también. AWS Secrets Manager tiene varias características importantes. Una de ellas es la rotación automática de credenciales. Otro punto importante es que no solamente va a rotar las claves de Amazon RDS, sino que también va a rotar credenciales que estén por fuera a través de lambdas. O sea, pueden hacer completamente custom el proceso de rotación de las credenciales que necesiten, hacer las llamadas a las APIs que ustedes necesiten. Va a mantener esa rotación con control de versiones, va a tener control de acceso, un registro dentro de CloudTrail de quién accedió a cada una de las llaves, tiene un almacenamiento cifrado y hay políticas de acceso para ver quién puede acceder a cada una de las llaves. De hecho, se puede utilizar Attribute-Based Access Controls como para que la gente que tiene en su rol el tag verde, el equipo verde, entonces va a tener acceso a una credencial de equipo verde. Sí, ese tipo de cosas se pueden hacer con facilidad dentro de AWS. Es simplemente una condición en la policy. Veamos ahora cómo es la arquitectura típica de AWS Secrets Manager.
tenemos al código. El código está corriendo dentro de una instancia, como dijimos antes, de un modo muy similar cuando hablamos de EC2 Instance for File, porque aquí básicamente hay un EC2 Instance for File que le está dando accesos al código para que se conecte con el Secrets Manager. El Secrets Manager, una vez que logró conectarse a través de las credenciales temporales que le dio el rol, lo que hace es otorgarle esas credenciales de la base de datos, ¿sí? Que estas son credenciales duraderas, y el código utiliza esas credenciales para establecer esa conexión a la base de datos. Cuando cambie la credencial, porque Secrets Manager rotó la contraseña, el código va a seguir funcionando, porque en el caso en el cual vea que no se puede conectar con la base de datos, lo que va a hacer es intentar pedirle nuevamente la llave al Secrets Manager, y el Secrets Manager le va a otorgar la nueva contraseña. Con esa nueva contraseña va a poder restablecer la comunicación con la base de datos. Entonces, la idea es que no hay nada de hardcodeado dentro del código y el código siempre puede acceder a esos recursos de AWS. Veamos ahora un escenario de demostración. Lo que vamos a hacer es utilizar un script de bash para probar, simular el código, lo que sería el acceso a una base de datos. Vamos a utilizar EC2. Como dijimos, esto podría ser para EC2, podría ser para Lambda, podría ser para IKS, SDS. Sí, en este caso vamos a utilizar S2, el workshop que está disponible, el workshop que está básicamente lo que usamos como para facilitar este escenario de demostración, pero si ustedes quieren probarlo dentro de su cuenta, tienen esta URL, la presentación va a ser compartida con ustedes post webinar, con lo cual tienen disponible esta URL para acceder al workshop que tiene un CloudFormation template que les va a desplegar esta infraestructura, les va a desplegar una instancia de RDS como para que ustedes puedan utilizar con los scripts para probar el Secrets Manager. Entonces vamos a ver esta demostración donde el script se va a poder conectar utilizando Secrets Manager hacia una base de datos. Inicialmente lo vamos a hacer como lo haría un script habitual que tiene hardcodeadas las credenciales, y luego lo vamos a hacer a través de Secrets Manager, dado que una vez rotada esa credencial, el código anterior, el script anterior, no va a poder acceder. A nivel disponibilidad y precios del AWS Secrets Manager, hay un periodo de prueba de 30 días. Cuando ustedes generan el primer secreto, cuando almacenan el primer secreto dentro de Secrets Manager, se habilita esa prueba de 30 días. Durante esa prueba de 30 días, ustedes pueden administrar, rotar, recuperar contraseñas libremente. Y ese costo del servicio pasado de los 30 días es de 40 centavos de dólar por secreto al mes. Esto está facturado por hora, con lo cual si lo usan en la mitad del mes van a ser 20 centavos. ¿Sí? Y tiene un costo adicional de 5 centavos de dólar para 10.000 llamadas a las APIs. ¿Sí? Está disponible en todas las regiones. Aquí tienen la referencia de disponibilidad de servicios. Bien, veamos ahora la demostración. Aquí tenemos la interfase de CloudFormation. CloudFormation nos desplegó una base de datos con ese workshop que les mencionaba. En esa base de datos nos da los outputs como salida de ese CloudFormation, nos da esa información que necesitamos para conectarnos a la base de datos. Lo que vamos a hacer es generar un nuevo secreto, le vamos a copiar la contraseña, vamos a venir al usuario, le vamos a copiar el usuario también a ese secreto. Vamos para abajo. De ahí vemos la posibilidad de descifrar. Tenemos la posibilidad de descifrar con las credenciales propias de AWS, o pueden agregar una nueva llave de KMS, que sería una llave privada de ustedes, almacenada dentro de un Hardware Security Mode, que el servicio de AWS KMS está soportado por equipos físicos que soportan tamper-proof. Luego seleccionamos cuál va a ser esa base de datos RDS a la cual nos vamos a conectar, que en este caso era la única que había. Le ponemos un nombre al secreto. Opcionalmente podemos poner una descripción, le podemos poner tags para Attribute-Based Access Control, podemos replicar ese secreto hacia otras regiones si quieren alta disponibilidad en múltiples regiones, no solamente en zonas de disponibilidad. Tenemos la posibilidad también de habilitar la rotación automática, que por ahora no lo vamos a hacer para que se vea el ejemplo cuando la rotamos, cuando lo habilitamos luego. Y aquí tenemos el código de ejemplo que nos otorga el servicio como para que veamos cómo integrarlo dentro de nuestras aplicaciones, y básicamente hay una llamada al servicio Secrets Manager que se va a traer ese secreto. Entonces ya está, ya logramos crear nuestro primer secreto, ya logramos resguardar esa contraseña. Ahora vamos a ir hacia esa interfase de EC2. Vamos a aprovechar para conectarnos hacia esa instancia utilizando Systems Manager, Session Manager. ¿Sí? Aquí vemos cómo nos podemos conectar.
¿sí? Para eso tiene el perfil para acceder al Systems Manager Session Manager y para eso tiene el agente instalado. Aquí vemos que ya pudimos acceder a una interfase y esta instancia en particular no tenía permisos de accesos como para poder conectarse. Ahí vemos el script inicial, el old way, la forma vieja de conectarnos, tiene hardcodeado esas contraseñas, mientras que el nuevo tiene el comando a través de la CLI para conectarse con el Secrets Manager y poder acceder. Si entramos de la forma vieja, podemos conectarnos a una base de datos porque todavía no rotamos esas contraseñas. Ahí vemos que hay una tabla, tenemos la posibilidad de hacer un query a esa tabla y vamos a ver un registro por ahí. Ahora, ¿qué pasa cuando rotamos esa contraseña? Volvemos a la interfase de Secrets Manager, vamos en particular a ese secreto, vamos a editar la rotación de ese secreto. Aquí nos da varias opciones, le vamos a decir que habilitamos la rotación, vamos a seleccionar habilitarla cada 30 o la fecha que quieran, la periodicidad que quieran. ¿Sí? Tengan presente que se actualiza en el momento en el cual uno lo rota y luego cada 30 días de nuevo. Le ponemos un nombre a la función de lambda que va a estar ejecutando para rotar esa contraseña, nos la va a crear automáticamente. Esperamos unos minutos y una vez generado ese secreto, posterior a generar ese lambda, va a ser ejecutado como para poder rotar ese secreto. ¿Sí? Aquí está acelerado, pero básicamente son unos minutitos que va a tardar en rotar ese secreto. Entonces, una vez que rotó el secreto, volvemos aquí vemos cómo nos generó ese Secrets Manager una función de lambda, que esa función de lambda es la que efectivamente nos va a hacer la rotación de la clave en la base de datos. ¿Sí? Ahora volvemos al código, limpiamos un poco la pantalla. Vamos a utilizar el old way para tratar de conectarnos con las credenciales anteriores y efectivamente vemos access denied porque las credenciales fueron rotadas y las credenciales anteriores que teníamos hardcodeadas en el script inicial ya no son válidas, ya no funcionan. Entonces veamos ahora la forma de conexión del new way, la forma nueva. En el caso de la forma nueva, cuando nos vamos a estar conectando, le tenemos que decir cuál es el secreto que vamos a estar utilizando y vemos que nos podemos conectar a la base de datos, podemos buscar, podemos ver las tablas, podemos hacer un query. Véase, dentro del Secrets Manager podemos rotar esa contraseña y todo código que esté utilizando las APIs de Secrets Manager o en este caso las interfaces de comando, el CLI, está utilizando los comandos del Secrets Manager para acceder a esa información y no va a tener problemas y va a poder ser rotado sin inconvenientes la credencial y sin tener que tocar el código a futuro, lo cual es un punto muy importante, no requiere una ventana de actualización ni nada parecido, dado que el código se adapta a traer la credencial que necesita desde Secrets Manager. De ese modo va a funcionar bien y van a poder rotarlas con periodicidad mucho más mayor, o sea, mucho más frecuentemente que lo que se haría habitualmente con credenciales de base de datos que no estén automatizadas. Bien, recapitulando un poco la demostración, utilizamos un CloudFormation template que está disponible dentro del workshop que les mencionamos, que está la URL dentro de la presentación y van a tener acceso a la presentación. Creamos una base de datos en Amazon RDS, creamos una instancia en Amazon S2 donde hay unos scripts para poder probar el uso de Secrets Manager de la forma vieja y de la forma nueva. Creamos un secreto, probamos cómo acceder con credenciales embebidas dentro del script y funcionó bien. Configuramos la rotación automática, la clave se rotó en minutos. Luego lo que hicimos fue probar acceder con las credenciales que estaban embebidas dentro del script y no funcionó, dado que esas credenciales ya no eran válidas porque cambiaron, pues fueron rotadas. Luego probamos acceder trayendo las credenciales del Secrets Manager y ahí funcionó, dado que estaba utilizando esas credenciales que ya estaban actualizadas. El servicio le otorgó al script las credenciales actualizadas. Entonces, en el código que tenemos ahora, ya el código que está utilizando el AWS Secrets Manager, ya no hay más claves y utiliza el IAM Instance Profile para otorgarle permisos de acceso a la instancia, como para poder leer ese secreto que está en Secrets Manager. Aquí tienen un QR con el workshop en particular que necesitan si quieren reproducirlo dentro de sus cuentas. Y aquí tienen la URL también abajo. Bien, hablemos ahora sobre el control de acceso para los usuarios, o sea, para las personas, utilizando AWS Single Sign-On.
Y simplemente a modo introductorio, cuando hablamos aquí de las personas, me estoy refiriendo más particularmente a lo que sería la fuerza de trabajo, los empleados, y no tanto a los consumidores. Para cuando tenemos que autenticar consumidores, ahí la recomendación es utilizar servicios como Cognito o soluciones de partners como Auth0, como Okta, como Ping Identity o algunas otras soluciones que están disponibles. Pero aquí lo que vamos a ver más que todo es para lo que es el acceso a la fuerza de trabajo, para el acceso en particular para los empleados, para los partners, para los que necesitan acceder a recursos de AWS. Y para eso la recomendación es utilizar AWS Single Sign-On. ¿Qué quieren hacer los clientes que podemos resolver con AWS Single Sign-On? Gestionar identidades y accesos, o sea, poder acceder a los distintos recursos que tenemos dentro de AWS, poder tomar acciones de gestión, poder tener una visión integrada donde tenemos el acceso no solo a la consola, sino también a las distintas aplicaciones que queremos dentro de la nube. Para eso AWS Single Sign-On nos puede ayudar. Y también es importante el tema de simplificar lo que es esa gestión de los accesos, o sea, hacer como perfiles para que los usuarios puedan acceder a distintos recursos dentro de AWS de un modo sencillo y que sea gestionado centralmente. Esto es lo que en general los clientes buscan hacer, que podemos ayudarlos con el AWS Single Sign-On. Las ventajas del AWS Single Sign-On tienen que ver con la fácil gestión, con que permite no solo el acceso a través de la consola web, sino que también permite el acceso a través de la interfase de comandos, ¿sí? Que va a tener una experiencia de usuario mucho mejor para los distintos usuarios que necesiten acceder a múltiples cuentas, porque se accede una sola vez, hace un login en un portal y a partir de ese login único dentro de ese portal pueden acceder a distintos recursos en múltiples cuentas con distintos perfiles según las cuentas, porque alguien podría tener, por ejemplo, un permission set, un set de permisos que le otorgue acceso administrativo en una cuenta de sandbox de developer y en una cuenta de testing tal vez un acceso solo read-only o tal vez algún acceso más limitado. Y en una de producción tal vez ningún acceso. Un punto importante es que van a poder utilizar un Identity Provider existente, van a poder elegir dónde quieren que estén esos usuarios y van a poder opcionalmente desplegar un directorio o utilizar el directorio propio de AWS Single Sign-On o utilizar un repositorio externo a AWS. Una ventaja adicional es que se va a integrar no solamente con la consola y con la interfaz de comandos, sino que van a poder subir también aplicaciones de tipo software as a service o aplicaciones como un notebooks de SageMaker dentro de AWS Single Sign-On, o sea, van a poder acceder a esas aplicaciones también. O sea, el AWS Single Sign-On no solo va a funcionar recibiendo un token desde un Identity Provider, sino que también va a ser un Identity Provider para darle Single Sign-On hacia otras aplicaciones. Veamos ahora algunos de los casos de uso. Hay dos que tenemos en blanco y dos que están en gris. Los que vamos a entrar en detalle van a ser los que están en blanco y los que están en gris los dejaremos para alguna otra ocasión más adelante. En particular, el primer caso de uso es el de administrar el acceso a las distintas cuentas y roles de AWS. Y el segundo caso de uso es aumentar esa productividad de los desarrolladores al integrarse con esa interfase de líneas de comandos a través del CLI versión 2 que soporta AWS Single Sign-On. Y no solo es aumentar la productividad, sino también es evitar que los desarrolladores estén utilizando credenciales duraderas para acceder desde sus terminales. Dado que si utilizan credenciales duraderas que están dentro de sus terminales y hubiera algún malware que se esté llevando esas credenciales duraderas, entonces algún atacante que haya comprometido la workstation del desarrollador podría llevarse esas credenciales y utilizarlas de otro lado. Mientras que si utilizan AWS Xenon con credenciales temporales, esas credenciales no las van a tener y por ende no van a poder llevarse esa información tan fácilmente. Los casos 3 y caso 4 que dejamos para alguna otra ocasión es que una vez autenticado dentro de ese portal uno puede integrar múltiples aplicaciones a través del esquema de Single Sign-On. Como mencionamos antes, el Single Sign-On puede ser un Identity Provider para acceder a aplicaciones que ustedes tengan en Software as a Service y desde ahí pueden gestionar cuáles son las aplicaciones empresariales a las cuales le quieren permitir a cada uno de sus usuarios a través de AWS Single Sign-On. O sea, es un modelo de control de acceso donde ustedes eligen cuál es el proveedor de identidades y a partir de ahí autentican a donde necesiten. Entonces, el primero de los casos, lo que va a estar utilizando es AWS Organizations para desplegarse dentro de toda la organización,
de modo tal de que haya una cuenta que tenga el AWS Single Sign-On habilitado y que a través de ese AWS Single Sign-On se otorguen permisos de acceso hacia las distintas cuentas con distintos roles. ¿Sí? Entonces vamos a poder personalizar cuáles son esos permisos que le vamos a dar a las distintas personas para acceder a las distintas cuentas, pero ya viene precargado con algunos permisos por defecto, como por ejemplo administrador, como por ejemplo read-only, etc. El segundo caso de uso que mencionamos antes de acceder a través del CLI versión 2 es que a través del AWS Single Sign-On tenemos la posibilidad de utilizar credenciales temporales desde el CLI versión 2. Básicamente lo que hacemos es autenticarnos diciendo quiero autenticarme con una URL, esa URL es la del portal del AWS Single Sign-On desde el CLI y desde el CLI nos abre un navegador, ese navegador nos permite autenticarnos. Nos autenticamos usuario y contraseña, lo que necesite el proveedor de identidades que estemos utilizando. Y una vez autenticados, vamos a volver a la interfase de comandos. Vamos a tener esos permisos para acceder a las distintas cuentas desde la interfase de comando y asumir distintos roles. Bien, entonces veamos un poquito cuál es la diferencia entre el uso de AWS Single Sign-On y el uso de AWS IAM. Al decir AWS IAM, Identity and Access Management, me refiero al servicio básico que viene con la cuenta. Normalmente cuando uno despliega cualquier cuenta tiene un control de acceso para la cuenta. Si uno tuviera una organización con múltiples cuentas, podría configurar, por ejemplo, algún servicio externo como un Azure AD o como a un ADFS como para autenticarse en cada una de las cuentas a través del Identity and Access Manager. ¿Sí? Sin embargo, no es una buena idea, dado que la gestión sería individual en cada una de esas cuentas, ¿no? Y sería bastante más trabajoso. Y el otro punto importante es que cuando usamos usuarios de IAM, ahí tenemos credenciales permanentes. Como dijimos antes, no queremos access keys que sean específicas de un usuario que se mantengan en el tiempo. Y cuando usamos usuarios de IAM, no tenemos tampoco la integración nativa con el CLI. En cambio, cuando utilizamos Single Sign-On, tenemos la integración en toda la organización, tenemos credenciales temporales, que es un punto súper importante, tenemos esa interfase web como para poder loguearnos amigable y poder lograr esas credenciales temporales, y tenemos ese acceso a través del CLI versión 2. Entonces, ¿cómo empezamos con AWS Single Sign-On? Lo que hacemos primero es elegir cuál va a ser nuestro repositorio, configuramos ese repositorio que puede ser un directorio activo que se encuentre on-premise o que se encuentre en la nube en el servicio de Directory Service de AWS o que se encuentre en Azure AD. ¿Sí? Si tuvieran a través de un IDP externo pueden identificarse con algún proveedor de identidades como Azure AD, como Okta, como Ping Identity, como OneLogin. Y también tienen la opción de utilizar un repositorio que viene nativo dentro de AWS Single Sign-On, un directorio propio del servicio. En todos estos casos, lo primero que hacemos es elegir ese repositorio de cuál va a ser mi fuente de identidades. Un punto importante, una vez definido esa fuente de identidades, es conveniente, si la fuente lo soporta, el configurar Scheme, que básicamente Scheme lo que nos va a hacer es ayudar a sincronizar ciertos atributos para traernos dentro de AWS atributos que están dentro del Identity Provider, como para poder ayudarnos a hacer control de acceso basado en esos atributos que fueron populados desde el Identity Provider hacia AWS Single Sign-On. Es opcional, pero es recomendable para poder tener más información dentro de AWS para poder hacer policies que según esos atributos permitan o no permitan un acceso. AWS Single Sign-On utiliza AWS Organizations para conseguir la lista y estructura de cuentas. De esa manera ustedes pueden en AWS Single Sign-On ver todas las cuentas que tienen dentro de la organización y las unidades organizacionales, y de esa manera pueden asignar los permisos utilizando la sintaxis tradicional de AWS, la estándar en cuanto a lo que es definición de una política en JSON y a las herramientas también estándar. Y luego AWS Single Sign-On se ocupa de distribuir esas políticas actualizándolas automáticamente en cada una de las cuentas miembros.
Cuando hablamos de asignar, lo primero que hacemos es configurar cuál va a ser nuestro proveedor de identidad, o sea, dónde va a estar nuestro repositorio de identidades. Configuramos ese repositorio y luego asignamos los permisos de los grupos que tenemos de usuarios hacia esos permission sets, otorgando acceso a cada una de las cuentas de AWS a las cuales corresponde darle acceso a ese grupo, a una unidad organizacional entera o a toda la organización. En cuanto a lo que es precios y disponibilidad, AWS Single Sign-On está disponible sin cargo adicional. Actualmente está disponible en las regiones que ven en pantalla y estará creciendo en el futuro también hacia otras regiones. Consulten el link con respecto a lo que es la disponibilidad de servicios y regionales que tiene AWS Single Sign-On. Pasamos a la demostración. Durante esta demostración vamos a ver cómo habilitar el servicio de Single Sign-On en una cuenta nueva. Lo primero que tenemos que hacer es ir justamente al servicio, AWS Single Sign-On. Vemos que no está activado y lo vamos a habilitar en la región de North Virginia. Presionamos el botón de habilitar el servicio. Nos va a dar un mensaje que el servicio también requiere de AWS Organizations, crear una organización para justamente integrar ambos servicios, que a su vez nos va a traer otras ventajas. Creamos la organización presionando el botón. Después de unos segundos vamos a ver que se habilitó el servicio de Single Sign-On a la vez que se creó una organización. Bien, ahora veamos cómo habilitar un segundo factor de autenticación para los usuarios que van a utilizar el servicio de Single Sign-On. Vamos a la parte de Settings. Aquí vemos que por default el servicio está utilizando sus propios bases de datos de usuarios como proveedor de identidad, creado por el mismo servicio. Y si bajamos, vemos que por default le va a permitir a los usuarios registrar un dispositivo para justamente hacer el segundo factor de autenticación. Si vamos a Settings, habilitaremos una buena práctica que hace referencia a requerir un email de autenticación cuando el usuario no tenga registrado un dispositivo de doble factor. Lo seleccionamos y guardamos los cambios. De esa manera habilitamos ya un segundo factor de autenticación para todos los usuarios que se registren y se autentiquen a través de Single Sign-On. Bien, ahora queremos crear usuarios y grupos para que puedan utilizar el servicio de Single Sign-On para hacer login de las cuentas. Primero vamos a crear grupos. Un grupo para usuarios administradores. Lo creamos. Después vamos a crear otro grupo para operadores de los sistemas, solo como ejemplo. Y vamos a crear un usuario con un alias. Vamos a utilizar el correo electrónico para enviar el email de bienvenida, sus datos, y en este caso lo vamos a asignar a ambos grupos que acabamos de generar. ¿Sí? Y agregamos el usuario. De esta manera ya tenemos un usuario creado y dos grupos. Vamos a recibir un correo al usuario administrador original desde AWS Organizations para validar justamente la creación de la organización con la que estamos trabajando. Vamos a copiar el link para verificar la dirección de correo desde el navegador. Una vez que la validamos, nos manda a la consola de AWS Organizations y vemos que la cuenta
ha sido creada, ya que el correo administrador ha sido verificado. De igual manera, cuando creamos el primer usuario, le vaya a llegar un correo de bienvenida para aceptar la invitación al servicio de Single Sign-On. Hacemos lo mismo, copiamos el link, vamos al navegador para validar, verificar el correo y nos va a dar acceso justamente a la consola, requiriendo la creación del password. Y enseguida, como no tenemos un dispositivo asignado para un segundo factor de autenticación, nos debería de mandar un email cuando intentamos loguear la primera vez con el código tal como le pusimos en los settings anteriormente. Vamos a intentar entrar con el usuario. Usamos el ID, su contraseña, y ahí nos está pidiendo el código de verificación. ¿Sí? Esperamos algunos segundos por el correo a recibir el código. Aquí está el correo. Vamos a recibir esos 6 dígitos. Los copiamos. Y integramos el dispositivo como un dispositivo confiable. Y tenemos acceso a la consola. De esa manera, ahora vamos a registrar un dispositivo de doble factor. En este caso vamos a utilizar una aplicación en nuestro teléfono móvil para realizar la comprobación cada vez que logueemos a la consola de Single Sign-On. Utilizamos el método de escanear el código QR, lo escaneamos en la aplicación y nos va a asignar un código. Debemos esperar unos segundos a la siguiente rotación para poder utilizar el código. Introducimos el código que nos mandó la aplicación y asignamos. De esa manera ya tenemos un dispositivo registrado para realizar el doble factor de autenticación en nuestra consola de Single Sign-On. La siguiente etapa sería generar permisos para poder asociarlos a las diferentes cuentas que tenemos. En este caso vamos a generar permission sets. Tenemos dos opciones, unas predefinidas o podemos crear políticas totalmente customizadas también. En este caso vamos a usar roles con sus políticas predefinidas. Vamos a generar uno para acceso como administrador. No asignamos etiquetas y lo creamos. Este rol trae su política de acceso de administrador. Ahora creamos otro permission set de otro rol predefinido para operadores y les vamos a dar el rol de Power User. No ponemos etiquetas y lo generamos. De esta manera ya tenemos dos diferentes permission sets que pueden ser asignados a las cuentas. ¿Cómo asignarlos? Vamos a la pestaña de Organizations, seleccionamos la cuenta y presionamos asignar usuarios. Podemos asignar usuarios individualmente o grupos completos. En este caso vamos a asignar el grupo administrador que creamos y le vamos a asignar el permission set de acceso administrador que generamos hace un momento. Después de unos segundos vemos que la configuración es desplegada en la cuenta y ahora tendríamos acceso con ese usuario a
la cuenta con los permission sets que acabamos de asignar. Si validamos, vamos a la consola de Single Sign-On. Si logueamos con el usuario creado, abrimos las cuentas y vemos que ya tenemos la cuenta a la que administramos con los permisos de administrador que se asignaron. Si regresamos a la consola Single Sign-On, vamos a asignar otro permission set diferente. Vamos de nuevo a la parte de cuentas, seleccionamos la cuenta en la que queremos trabajar. En la sección de grupos ahora asignamos el grupo de operadores y le ponemos el permission sets de Power User que generamos también anteriormente. Después de unos segundos, la información se despliega en las cuentas. Si vamos a la consola para validar, refrescamos, abrimos las cuentas, vemos la cuenta y ahora vemos que tenemos dos diferentes roles con los que podríamos entrar a la cuenta de demostración. De esta manera podríamos agregar más cuentas con múltiples roles y tendríamos acceso desde un solo punto, desde la consola de AWS Single Sign-On, que nos va a permitir manejar diferentes roles con diferentes permission sets en diferentes cuentas desde un solo punto de acceso. Herramientas para analizar políticas de IAM. Permítanme hablarles del servicio de AWS IAM Action Analyzer. En realidad, es una funcionalidad dentro del servicio de IAM capaz de generar hallazgos si las políticas de tus recursos otorgan acceso público o a cuentas externas. Es decir, se crea un analizador de esta funcionalidad que continuamente está identificando recursos con permisos amplios o entidades externas que pueden entrar a recursos o acceder a recursos dentro de tu cuenta o tu organización completa. También es capaz de resolver hallazgos actualizando políticas para proteger los recursos de accesos no intencionados, o a su vez tú puedes decir, este acceso parece extraño, parece externo, pero sí es intencionado y debe ser permitido. Por lo tanto, archívalo y no me mandes alertas al respecto. ¿Cómo funciona el servicio? Bueno, tú tienes tu cuenta o incluso tu organización y tú puedes generar un analizador. Dentro de esa cuenta tú vas a tener diferentes recursos como son tus roles, tus buckets de S3, tus funciones lambda, tus llaves de KMS, tus colas de SQS, etc. Cada uno de esos recursos también puede tener políticas asignadas y este analizador está continuamente analizando su función, esas políticas para detectar quién tiene acceso a qué de esos recursos. ¿Qué beneficios me brinda IAM Action Analyzer? Bueno, es capaz de analizar miles de políticas en segundos en búsqueda de estas posibles brechas o accesos no autorizados. Continuamente está monitoreando y analizando cualquier nuevo recurso que se dé de alta o que se habilite dentro de tu cuenta o tu organización. Y te ayuda, por supuesto, a proveer los más altos estándares y niveles de seguridad, ya que utiliza una lógica matemática de inferencia para determinar todas las posibles rutas de acceso permitidas en tus políticas. Además de poder analizar, IAM Action Analyzer tiene nuevas funcionalidades que enseguida vamos a demostrar. Una es la capacidad de hacer un preview cuando estás creando una política para un bucket de S3. Al momento de crear la política, tú le dices a tu analizador que haga la función de analizar esa política y te diga los posibles accesos de cuentas externas en vivo antes de habilitar la política. La otra funcionalidad nueva es la capacidad de crear políticas customizadas para tus roles de IAM
basada en los logs de CloudTrail. Es decir, tú podrías dejar tu aplicación que corra algunos días, algunas horas, y después pedirle a tu analizador que genere una política estrictamente con las funciones y permisos que haya utilizado durante esos días. De esa forma podrías tú crear una política totalmente customizada y a la medida para tus roles. El servicio o la funcionalidad dentro de AWS IAM está disponible sin cargo adicional, sin ningún costo asociado. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Lo dejes habilitado, no veas las alertas, pero en realidad no te va a generar un costo. Actualmente está disponible en todas las regiones donde se encuentra habilitado IAM, es decir, funciona en todas las regiones de AWS. Vayamos a las secciones de demostración. Bien, supongamos que estamos en una cuenta root y queremos delegar la administración de IAM Access Analyzer a alguna cuenta de seguridad. Vamos a la sección, ponemos el ID de la cuenta y guardamos los cambios. De este momento ya se encuentra asignada, la podemos cambiar o remover. Ahora vamos a la cuenta que acabamos de declarar como administradora. Entramos a la sección de Access Analyzer, donde podemos crear el analizador y vemos que ya podemos crear analizadores a nivel organización o solamente a nivel cuenta. En esta ocasión creamos un analizador para nuestra organización y en segundos podemos ver findings relacionados a todas las cuentas de la organización gracias a esta delegación que acabamos de hacer. Bien, vayamos a demostrar ahora otra funcionalidad que es el preview. Actualmente tenemos nuestro analyzer a nivel organización, pero vamos a generar otro analizador a nivel cuenta. Ahora podemos ver ambos analizadores activos con diferente alcance de zona de confianza. Vamos a un bucket de S3 para intentar generar una política. En la pestaña de permisos, en la sección de Bucket Policy, creamos editar, ponemos una política con acceso amplio y aquí justamente podemos ver la sección de Preview External Access, que es la que vamos a intentar detectar usando el analizador que acabamos de crear. Presionamos en la sección de Preview y enseguida nos da información de qué entidades externas tendrían acceso a nuestro bucket y qué tipo de permisos tiene. De esta manera, antes de asignar una política, nosotros podemos de manera gráfica tener un preview de los permisos que estamos a punto de asignar. Y entonces podemos tomar la mejor decisión. Bien, veamos otra funcionalidad de IAM Access Analyzer que hace referencia justamente a asignar permisos con el menor privilegio para tus roles de IAM. Si vamos a un rol al que queramos crear una nueva política, veamos que existe una nueva sección que se llama Generar política basada en eventos de CloudTrail. Podemos elegir el periodo de tiempo que vamos a analizar, nuestro trail en la región que queramos utilizar, genera un nuevo rol automáticamente si no tenemos uno, y empieza a trabajar en generar la política analizando todos los accesos que ha tenido últimamente basado en los logs de CloudTrail. Veamos que está en progreso y después de unos minutos termina. Y vemos todos los servicios que ha usado en el periodo de tiempo que especificamos. ¿Sí? Aquí vemos S2, IAM, RDS. Y también nos permite asignar permisos manualmente en caso que sepamos que nuestro rol debe acceder a otro tipo de elementos que no haya accedido durante el tiempo que especificamos en el análisis de CloudTrail. Damos siguiente, vemos la política, revisamos que no hay errores,
Damos siguiente, asignamos el nombre a la política y entonces podemos asignar directamente esa política al usuario, al rol con el que estamos trabajando, o crear solamente la política. La política ha sido creada y entonces nosotros podríamos asignársela a ese u otro usuario simplemente haciendo una tag de la política, la buscamos por el nombre, vemos qué tipo de acceso tenemos, que es el que nos generó el analizador. Podríamos simplemente seleccionarlo y atachar. De esa manera ya podríamos remover la política con permisos amplios que anteriormente tenía y dejar específicamente los permisos que necesita para funcionar de acuerdo al tiempo que le pedimos que analizara. Entonces, haciendo una recapitulación de las demostraciones, vemos que al inicio creamos un analizador a nivel organización y somos capaces de encontrar findings en todas las cuentas dentro de nuestra organización. O podemos crear un analizador a nivel cuenta. ¿Cómo logramos esto? Bueno, para crear un analizador a nivel organización debemos de o mandarlo desde la cuenta que es root, o podemos delegar una cuenta administradora para desde ahí crear el analizador. Una nueva funcionalidad de IAM Max Analyzer es la capacidad de previsualizar los accesos externos para tus políticas en los buckets de Amazon S3. De esta manera, antes de asignar una política a tu bucket, puedes ver qué entidades externas tendrían acceso y entonces de tomar una decisión más informada. La última demostración hizo referencia a la generación de políticas para roles basada en actividades de CloudTrail. Esto es, con una fecha definida, puede analizar todos los accesos que tuvo el rol y entonces generar una política con los permisos específicos y de menor privilegio que solamente necesita, y así evitamos asignar políticas con permisos amplios para nuestras aplicaciones, nuestros roles que estén trabajando en nuestras cuentas o en nuestra organización. ¿Dónde puedo seguir aprendiendo acerca de la seguridad en AWS? Bueno, nuestra primera recomendación es el modelo de madurez en seguridad de AWS, donde puedes encontrar videos cortos, están en español los videos tanto como el contenido, están organizados y categorizados en 4 fases y justamente son para ayudarte a mejorar la postura de seguridad en tu cuenta o en tu organización de una forma evolutiva. La primera fase le denominamos Quick Wins o la fase de gatear, donde puedes encontrar servicios y configuraciones recomendadas para poder implementar en menos de una semana y tener importantes beneficios en seguridad. La segunda fase es la parte de caminar o la parte fundacional, donde justamente vas a poder encontrar recomendaciones de configuraciones importantes para realizar una buena base, tener una buena base de seguridad que te lleve a la siguiente fase, que es correr, o una fase más eficiente que va más relacionado a controles de seguridad relacionados a gobierno de la seguridad en la nube. Y por último, la fase de volar o un nivel optimizado que ya te habla de integraciones de pipelines, automatizaciones o capacidades de gobierno para grandes infraestructuras. Puedes ver el link aquí, es maturity-model.security.aws.dev, donde puedes acceder desde cualquier parte. ¿Qué otros pasos puedes hacer para seguirte preparando en el camino de seguridad? El siguiente es entrenarse. Tenemos un paper que puedes acceder a través de este link, donde te da una guía de ramp up, de cursos, documentación, entrenamiento, referencias de AWS para documentarte y entrenarte más en la parte de seguridad. O puedes practicar a través de laboratorios y workshops que tenemos disponibles en el link de awssecurityworkshops.com, donde puedes encontrar laboratorios de diferentes categorías como identidad, control de detectivos, infraestructura, incluso DevSecOps. Para quienes prefieren certificarse o prefieren la lectura para alcanzar alguna certificación, recomendamos la certificación de seguridad con este libro que tiene la guía de contenidos que cubre todos los temas de certificación
ejercicios prácticos, preguntas de práctica y flashcards para memorizar. Muchas gracias, espero que esta información les sea de utilidad. Si tienen preguntas pueden escribirnos a nuestros correos, a mí, Omner Barajas, en omner@amazon.com o Darío Goldfarb, que es goldfarb@amazon.com.